Mi madre se casó 3 semanas después de que murió mi papá. Borró todas sus fotos para priorizar a su hijastro. Pero cuando me negué a llamarlo mi hermano y corté contacto, ahora dice a toda la familia que soy un hijo ingrato que la abandonó. Tengo 20 años, trabajo en una tienda de electrónicos haciendo turnos de noche, y necesito sacar esta historia de mi pecho, porque lo que pasó, básicamente destruyó cualquier relación que tenía con mi madre. Supongo que debería empezar por el principio, aunque la verdad es que no sé exactamente dónde empieza todo esto. Creo que fue cuando mis padres se divorciaron. Yo tenía como 7 años, mi hermana Lily tenía 9, y recuerdo que en ese momento no lo entendí del todo, pero sabía que las cosas iban a cambiar, ya sabes, esa sensación que tienes cuando eres niño y percibes que algo malo está pasando, pero los adultos te dicen que todo va a estar bien. Mis padres nunca nos explicaron realmente por qué se divorciaron, solo dijeron que ya no funcionaban juntos, y honestamente eso fue todo lo que supimos durante años. La cosa es que después del divorcio, mi papá se quedó en el pueblo donde vivíamos. Se consiguió un departamento pequeño, pero acogedor, tipo de esos que tienen 2 habitaciones y una sala comedor combinada, y nosotros íbamos a verlo cada fin de semana. Mi mamá se quedó con la casa familiar, y por un tiempo todo parecía relativamente normal, o sea, tan normal como puede ser vivir entre dos casas y tener 2 cuartos y 2 grupos de reglas diferentes. Mi papá era genial. Siempre nos llevaba a hacer cosas divertidas los fines de semana. Íbamos al cine, a comer pizza. A veces solo nos quedábamos en su departamento jugando videojuegos, y él cocinaba unos espaguetis que eran básicamente su única especialidad, pero nos encantaban. Mi mamá, por otro lado, era más estricta, más enfocada en las tareas y las responsabilidades, pero nos quería, eso lo sé, o al menos lo sabía en ese momento. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando yo tenía como 15 años. Mi mamá empezó a salir con este tipo, Steven, que era un padre soltero con un bebé, Logan, que tenía tipo 1 año y medio en ese momento. Steven era callado, medio incómodo, trabajaba en contabilidad o algo así, y honestamente nunca tuve mucho que decir sobre él porque básicamente no decía nada interesante. Pero Logan, el bebé, mi mamá se obsesionó completamente con ese niño. No sé cómo explicarlo mejor, pero de repente era como si Logan fuera lo único que importaba en su vida. Cada conversación era sobre Logan, cada plan incluía a Logan, cada foto en su teléfono era de Logan. Y mira, entiendo que los bebés son tiernos y todo eso, pero llegó a un punto donde yo sentía que mi mamá se había olvidado de que tenía otros 2 hijos, ¿me explico? Mi papá notó el cambio también. Una vez cuando estábamos en su departamento, creo que yo tenía 16 en ese momento, me preguntó cómo me sentía con Steven y Logan, y le dije la verdad, que me parecía raro que mamá estuviera tan metida con el hijo de su novio. Mi papá solo asintió, y dijo algo como, tu mamá siempre quiso tener más hijos. Supongo que esto es su manera de tener esa experiencia otra vez. No sé si eso era cierto o si solo estaba tratando de hacerme sentir mejor, pero me quedé pensando en eso mucho tiempo después. Entonces pasó lo peor que podía pasar. Mi papá murió en un accidente de auto. Yo tenía 17. Acababa de terminar mi penúltimo año de la prepa, y recibí la llamada de mi mamá un martes en la tarde. Ella estaba llorando, casi no podía hablar, y solo decía, tu papá tuvo un accidente, Jake, tu papá tuvo un accidente. Fui con Lily al hospital, pero ya era demasiado tarde. Había muerto en el impacto. Un conductor ebrio se pasó un alto y lo golpeó de lado. No voy a mentir. Esos días son medio borrosos en mi memoria. Recuerdo el funeral, recuerdo a un montón de gente que no conocía viniendo a darme el pésame, recuerdo a los padres de mi papá completamente destrozados, y recuerdo sentir como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi vida que nunca iba a poder recuperar. Aquí es donde todo se pone verdaderamente horrible. Mi mamá ya tenía planeado casarse con Steven. Habían estado comprometidos por como 3 meses cuando mi papá murió, y la boda estaba programada para un mes después del accidente. Lily y yo, obviamente, pensamos que iban a posponer la boda. Tipo era sentido común, ¿no? Acabábamos de perder a nuestro padre. Estábamos en duelo. Lo último que queríamos era ir a una celebración. Pero no. Mi mamá decidió que la boda seguiría según lo planeado, porque, según ella, no había razón para posponer su felicidad, y ya habían pagado todo, y no podían recuperar el dinero. Cuando me dijo eso, literalmente me quedé sin palabras, solo la miré y pensé, ¿en serio estás haciendo esto? ¿En serio vas a casarte 3 semanas después de que murió mi papá? Y lo hizo.
Se casó con Steven exactamente 3 semanas después del funeral de mi papá. Ni siquiera esperó un mes completo. Lily se negó a ir a la boda. Le dijo a mi mamá directamente que no iba a estar ahí celebrando, mientras todavía estaba llorando la muerte de nuestro padre. Yo, como un idiota, fui porque mi mamá me rogó. Me dijo que era importante para ella, que necesitaba mi apoyo, toda esa manipulación emocional que ahora veo claramente. Pero en ese momento me hizo sentir culpable. La boda fue horrible. Yo estaba ahí en un traje incómodo tratando de sonreír mientras por dentro sentía que estaba traicionando la memoria de mi papá solo con estar presente. Después de la boda, mi mamá empezó a actuar como si mi papá nunca hubiera existido. Y no exagero. Literalmente empezó a borrar cualquier rastro de él. Quitó todas las fotos donde aparecía él de la casa, incluso las fotos familiares donde estábamos los cuatro juntos, decía que era tiempo de seguir adelante y que no era saludable vivir en el pasado. Empezó a referirse a Logan como mi hermano y el hermano de Lily, como si de repente tuviéramos que adoptar este papel de hermanos mayores de un niño que apenas conocíamos. Y más jodido de todo, empezó a insistir en que Steven tenía que estar incluido en todo lo relacionado con la memoria de mi papá. Déjame explicarte esto porque es donde las cosas llegaron a un punto de no retorno. Los padres de mi papá, mis abuelos paternos obviamente, querían mantener una relación con nosotros después de que él murió. Nos invitaban a cenar cada semana, querían pasar tiempo con nosotros, celebrar el cumpleaños de mi papá juntos, todas esas cosas que hacen las familias cuando están en duelo. Mi mamá decidió que si íbamos a ver a mis abuelos, Logan tenía que ir también, porque ahora Logan era parte de la familia y no era justo excluirlo. Cuando mis abuelos dijeron que preferían pasar tiempo solo con Lily y conmigo, o sea, sus nietos biológicos, y los hijos de su hijo que acababa de morir, mi mamá les dijo que entonces no podíamos ir para nada. Básicamente nos usó como rehenes emocionales para forzar a mis abuelos a aceptar a Logan en sus vidas. El cumpleaños de mi papá fue el momento que me hizo darme cuenta de que mi mamá había perdido completamente la noción de la realidad. Mi papá habría cumplido 46 ese año, y mis abuelos organizaron una pequeña reunión en su casa, solo familia cercana, para recordarlo y celebrar su vida. Mi mamá insistió en que Steven y Logan tenían que ir. Cuando le dije que eso era completamente inapropiado, que era el cumpleaños de mi papá, y Steven no tenía nada que ver con eso, ella me gritó que yo era un egoísta, que Steven era su esposo, y Logan era mi hermano, y que si no podía aceptar eso, entonces claramente no me importaba su felicidad. Lily y yo fuimos al cumpleaños de papá sin ellos, y mi mamá no nos habló por 2 semanas después de eso. Cuando cumplí 18, básicamente me largué de la casa. Mi novia Madison, que había sido mi apoyo durante todo este desastre, me ofreció mudarme con ella a su departamento. Ella tenía 20. Trabajaba en una cafetería y estaba estudiando en el Community College, y su departamento era pequeño pero era nuestro espacio, lejos de mi mamá y su familia nueva. Lily, que para entonces tenía 20 años, ya se había mudado por su cuenta también. Estaba en la universidad y vivía en el campus. Básicamente solo iba a casa en vacaciones y solo por obligación. Pensé que mudándome las cosas mejorarían, que tendría mi espacio y mi mamá eventualmente entendería que necesitaba distancia. Pero no, ella no lo vio así para nada. Básicamente empezó una campaña para hacerme sentir culpable por haberme ido. Me mandaba mensajes de texto constantemente preguntándome cuándo iba a venir a visitar a la familia, y cuando digo familia se refería a ella, Steven y Logan. Nunca mencionaba pasar tiempo solo conmigo y con ella. Cuando le decía que estaba ocupado con el trabajo, ella me respondía cosas como: Logan te extraña. Pregunta por ti todo el tiempo. No entiendes lo que le haces cuando lo ignoras así. Y luego vino lo peor. Mi mamá se presentó en mi trabajo un día. Yo estaba en medio de mi turno, atendiendo a un cliente, y de repente la veo entrando a la tienda con esa cara que pone cuando está a punto de hacer una escena. Esperó a que terminara con el cliente, y luego me jaló a un lado, enfrente de mis compañeros y todo, y empezó a decirme que era un hermano horrible, que Logan me veía como su hermano mayor y yo lo estaba rechazando, que qué tipo de persona le da la espalda a un niño inocente. Le dije que necesitaba volver al trabajo, y ella solo siguió hablando, diciendo que estaba criando a Logan para que nos viera a Lily y a mí como sus hermanos, y que nosotros le estábamos rompiendo el corazón al niño con nuestra actitud. Mi manager tuvo que pedirle que se fuera. Después de eso, los mensajes y las llamadas se pusieron peor.
Me mandaba voicemails largos donde medio lloraba y medio gritaba, diciendo que ella había sacrificado tanto por nosotros, que nos había criado prácticamente sola, después del divorcio, y así era como le pagábamos, abandonándola cuando más nos necesitaba. Me mandaba mensajes en medio de la noche diciendo cosas como: Logan preguntó por qué su hermano Jake no lo quiere, ¿qué se supone que le diga? O, espero que cuando tengas hijos, algún día, entiendan lo que se siente que te den la espalda. Básicamente trataba de manipularme usando a Logan como arma, cuando la verdad es que Logan tenía tipo 3 años y probablemente ni siquiera sabía quién era yo más allá de ese chico que aparecía en la casa de su papá de vez en cuando. El punto de quiebre absoluto llegó cuando mi mamá se presentó en el departamento de Madison. No sé cómo consiguió la dirección. Supongo que me siguió un día o algo así. Pero ahí estaba, tocando la puerta un sábado en la mañana. Madison abrió la puerta y mi mamá básicamente la ignoró. Entró al departamento sin que la invitáramos y empezó a gritarme. Me dijo que era una vergüenza, que mi papá estaría decepcionado de mí, que estaba siendo cruel y egoísta, que había creado una familia hermosa con Steven y Logan y yo la estaba destruyendo con mi actitud. Le dije que se fuera, que no tenía derecho a venir a mi casa y gritarme, y ella solo se rió con esa risa amarga que hacía cuando estaba realmente enojada y dijo: Esta no es tu casa. Esto es una parodia de vida que estás viviendo con tu novia. Tu casa real es donde está tu familia. Le dije que ella había dejado de ser mi familia cuando decidió que Logan era más importante que preservar la memoria de mi papá. Ella me miró como si le hubiera pegado y dijo: No mereces ser parte de esta familia, Jake. Espero que seas feliz viviendo solo con tus decisiones. Esa fue la última vez que hablé con ella. Después de que se fue, bloqueé su número, bloqueé su Facebook, bloqueé todo. Madison me abrazó mientras yo lloraba. Tipo, no había llorado así desde el funeral de mi papá, y me dijo que había hecho lo correcto, que nadie merecía ser tratado así, especialmente por su propia madre. Lily me llamó esa noche. Mi mamá también había intentado lo mismo con ella, presentarse en su dormitorio en la universidad y hacer una escena. Y Lily también había decidido cortar contacto. Nos prometimos mantenernos unidos, apoyarnos el uno al otro, porque al final éramos todo lo que nos quedaba de nuestra familia original. Han pasado como 2 años desde entonces. Mi tía Jennifer, la hermana de mi mamá, me llamó hace unos meses para decirme que mi mamá le está contando a toda la familia que Lily y yo la abandonamos, que somos hijos ingratos que le dieron la espalda después de todo lo que hizo por nosotros, que nos negamos a aceptar a nuestro hermanito Logan solo porque somos celosos y egoístas. Mi tía me preguntó si eso era cierto, si realmente habíamos cortado contacto sin razón, y yo le conté toda la historia, todo lo que he escrito aquí y más. Ella se quedó callada por un momento, y luego dijo: No sabía que las cosas estaban tan mal, Jake. Tu mamá nunca nos contó nada de eso. Le dije que no me sorprendía, que mi mamá siempre había sido buena para reescribir la historia a su conveniencia. Lily y yo nos juntamos a tomar café la semana pasada. Hablamos sobre mamá, sobre papá, sobre cómo nuestras vidas habrían sido diferentes si nada de esto hubiera pasado. Lily está estudiando psicología, y me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Dijo que mamá probablemente nunca procesó el divorcio apropiadamente, que se lanzó a esta nueva relación y este nuevo rol de madre de Logan como una forma de evitar sus propios problemas sin resolver, y que nosotros pagamos el precio de eso. No sé si eso es cierto o si solo es una manera elegante de decir que mamá eligió a otra familia sobre nosotros, pero supongo que tiene sentido de alguna forma retorcida. A veces me pregunto si hice lo correcto. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, pienso en Logan y me pregunto qué piensa él de todo esto. Si mamá le cuenta que tiene hermanos mayores que no quieren verlo. Si algún día va a buscarme y preguntarme por qué lo abandoné. Pero luego recuerdo todo lo que pasó. Recuerdo cómo mamá intentó borrar a mi papá de la existencia, cómo nos usó como herramientas para construir su familia perfecta nueva, y sé que no tuve opción. No podía seguir en ese ambiente. No podía seguir siendo manipulado y culpado por querer recordar a mi papá, por querer tener mi propio espacio para procesar mi duelo, sin que me forzaran a aceptar un reemplazo instantáneo. Madison me preguntó el otro día si alguna vez consideraría volver a hablar con mamá. Le dije que no sabía, que probablemente no a menos que mamá admita todo el daño que causó y se disculpe realmente.
No solo uno de esos perdón, pero tú también tienes la culpa, sino un perdón real. Pero honestamente, no creo que eso vaya a pasar. Mamá está convencida de que ella es la víctima. Aquí. De que Lily y yo somos los malos por no darle la familia feliz que quería. Y tal vez para ella esa es su verdad. Tal vez en su mente realmente cree que todo lo que hizo fue por amor o por lo que sea. Pero la verdad para mí es que perdí a mi papá y luego perdí a mi mamá, y solo una de esas pérdidas fue realmente inevitable. Lily me dijo algo la última vez que nos vimos, que me hizo sentir un poco mejor. Dijo, papá estaría orgulloso de nosotros, Jake, por mantenernos fieles a nosotros mismos, por no dejar que mamá borre su memoria, y creo que tiene razón. Mi papá siempre nos enseñó a defender lo que creíamos, a no dejar que nadie nos dijera cómo sentirnos o cómo recordar las cosas. Así que supongo que en cierto modo, al cortar contacto con mamá, estoy honrando eso. Estoy honrando su memoria de la manera que sé hacerlo, protegiéndola de alguien que quería reescribirla o borrarla por completo. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé si algún día, mamá, se dará cuenta de lo que hizo, o si Logan va a crecer preguntándose por qué sus hermanos mayores no están en su vida, o si eventualmente la familia extendida va a entender nuestra versión de la historia. Lo que sí sé es que estoy en un mejor lugar ahora, viviendo con Madison, trabajando, construyendo mi propia vida lejos de todo ese drama. Todavía pienso en mi papá todos los días. Todavía extraño las cosas simples como comer pizza con él los domingos o jugar videojuegos hasta tarde en su departamento. Pero al menos ahora puedo recordarlo sin que alguien me diga que necesito superarlo y seguir adelante, sin que alguien trate de reemplazarlo con una versión nueva y mejorada de familia. Lily viene a visitarnos seguido, a Madison y a mí. Cocinamos juntos, vemos películas, hablamos sobre papá y compartimos recuerdos sin que nadie nos diga que estamos viviendo en el pasado. Y eso es suficiente por ahora, supongo. Es suficiente saber que no estoy solo en esto, que Lily siente lo mismo que yo, que juntos podemos mantener viva la memoria de papá de la manera que nosotros decidimos, no de la manera que mamá quiere dictarnos. Es suficiente tener a Madison, quien nunca conoció a mi papá pero escucha todas mis historias sobre él y entiende por qué esto es tan importante para mí. Es suficiente saber que tomé la decisión correcta, aunque dolió, aunque significó perder a mi mamá en el proceso.